Vimos lo que era el circuito paralelo y circuito mixto. Hicimos unos cálculos, bueno, la ejercitación y empezamos con lo que era el apunte de potencia, que lo tenemos acá. Este de acá. Ah, no estoy presentando pantalla. Pantalla completa. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que es potencia, así después seguimos con la ejercitación y posteriormente avanzamos con lo que es eh, energía. Además de esto, vemos, seguramente lleguemos, porque va a ser tal vez más corta la clase de hoy, a dar rápidamente lo que es la conversión de unidades para que ya empiecen a ver eso también, porque en varios ejercicios lo podemos ver a eso, que tenemos, por ejemplo, tenemos las unidades en miliamper y necesitamos saber pasarlas, y para eso vamos a necesitar saber hacer conversión de unidades. ¿Está? Vamos a ver, entonces. Vamos con un breve repaso de lo que es potencia. Recuerden que cuando hablamos de potencia, ahí va, hablamos de bueno, dejamos esta cámara y hacemos así. Cuando hablamos de potencia, estamos hablando de la rapidez con la que un trabajo se realiza, ¿no? Y hacemos referencia a potencia, por ejemplo, cuando hablamos de algún electrodoméstico, por ejemplo, no sé, una pava eléctrica, ¿qué más les puedo decir? Una plancha, cualquier electrodoméstico tiene una determinada potencia, ¿está? En donde decimos, ¿cómo era, qué unidad se utilizaba para medir potencia? Perdón. Voltio por intensidad. Sí, la unidad que se utiliza es el watt, que sí, es volt por, o sea, es tensión por intensidad, ¿está? Pero la unidad con la que lo medimos y lo simbolizamos es el watt. Entonces, por ejemplo, podemos decir una pava eléctrica es de 2000 watts, una plancha de 1600 watts, ¿tá? Eso es la potencia. Cuando hablamos de potencia, decíamos que es la rapidez con que un trabajo se realiza, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, una pava puede calentar el agua más o menos rápido, porque estamos hablando de que la potencia es la rapidez con que un trabajo se realiza, ¿tá? Entonces, esa rapidez, esa velocidad, uno puede llegar a que el agua hierva y puede hacerlo en un corto tiempo o en un largo tiempo, ¿está? Eso depende de la potencia que tenga la pava. ¿Se entiende cómo funciona? Sí. Bueno, bárbaro. Lo mismo ocurre con no sé, un ventilador que mueva una cantidad determinada de aire y lo puede hacer en un corto periodo de tiempo o en un largo periodo de tiempo. Todo eso hablamos de potencia, tiene mayor o menor potencia. Vamos a releer esto. Dice que la potencia eléctrica o mecánica significa la rapidez con que un trabajo se realiza. Rapidez con que un trabajo se realiza. Siempre se realiza trabajo cuando una fuerza provoca movimiento. Esto es importante. Cuando se provoca movimiento, no cuando se aplica una fuerza solamente. Cuando la fuerza es aplicada y provoca movimiento. Dice, si se emplea una fuerza mecánica para levantar o mover una pesa, se realiza un trabajo. Sin embargo, la fuerza ejercida sin causar movimiento, como la fuerza de un resorte en tensión entre dos objetos, no es trabajo. ¿Está? Esto es importante que lo entiendan. Dice, anteriormente hemos aprendido que la fuerza electromotriz, que es la tensión o el voltaje, al ser aplicada en un circuito cerrado, esta tensión o voltaje produce una corriente eléctrica. O sea, que hay un flujo de electrones.
A ver, que ahí me dijeron que hay alguien que está pidiendo unirse. Ahí está. Buenas tardes, ahora sí. No sé si los acepté a todos o no. A ver. Discúlpenme 2 segundos que tengo que fijarme porque varios me dicen que intentaron entrar y no pudieron. Buenas, ahora sí, disculpen. Estábamos repasando lo que es potencia, recién arrancamos con lo que es potencia, estamos haciendo un repaso de la clase anterior, reviendo los conceptos, estamos utilizando el mismo apunte que la semana anterior. Bueno, estábamos hablando de qué es lo que era potencia, de dónde veíamos en un electrodoméstico que podía llegar a ser una plancha, una pava eléctrica, y decíamos que la unidad de medida de la potencia era el watt. Bueno, dice, una tensión entre dos puntos que no causa un flujo de corriente es similar al resorte tenso que no se mueve y por lo tanto no produce trabajo. Siempre que la tensión provoca movimiento de electrones, realiza un trabajo al desplazar los electrones de un punto a otro. La rapidez con que este trabajo se realiza se denomina potencia eléctrica. Así, para realizar la misma cantidad de trabajo puede emplearse más o menos tiempo de acuerdo a la potencia que se aplique, que es lo que yo les decía hoy. ¿Está? Ahora, dice así, a mayor potencia, menor tiempo para realizar el trabajo. A menor potencia, mayor tiempo. Más lento se hace el trabajo. Teníamos acá los gráficos, donde se simbolizaba el movimiento de electrones, que lo producía la fuerza electromotriz y el tiempo que le llevaba. Bueno, teníamos acá simbolizado poca potencia, porque llevaba más tiempo mover los electrones, y acá más potencia porque esa misma cantidad de electrones se movían en una menor cantidad de tiempo. ¿Está? Seguimos. La energía o trabajo eléctrico se mide en joules. La ley de Joule dice que un joule es el trabajo eléctrico de una corriente eléctrica cuya tensión es igual a un volt y la corriente es de un columbio, sin factor tiempo. Ahora, cuando en la energía eléctrica en joules interviene el tiempo, obtendremos el watt, que justamente es la rapidez con que un trabajo se realiza. Y el trabajo es la fuerza que se aplica a un cuerpo para desplazarlo. Entonces es importante que entiendan que entra el factor tiempo, porque no es lo mismo realizar un trabajo en menor tiempo o en mayor tiempo. Eso es la potencia. Dice, la unidad básica de potencia es el watt o vatio, dependiendo si es español o inglés. La potencia se mide en watts y equivale al voltaje multiplicado por la intensidad, que es lo que habíamos hablado hoy. Esto representa la velocidad con que se está realizando el trabajo de mover electrones en un material. Acá tenemos las fórmulas que utilizábamos. Recuerden que era el PBI, que era el Producto Bruto Interno, pero con B corta, les digo yo siempre, que es potencia, voltaje e intensidad. ¿Está? Potencia, voltaje o tensión e intensidad. ¿Está? Recuerden también que nosotros teníamos acá, además de este triangulito que incluía estas tres fórmulas de acá arriba, estas otras dos en donde teníamos además qué otra variable se incluía en estas últimas dos fórmulas que nos permitían sacar cálculos también. Sin miedo a equivocarse, que no hay problema. Si se equivocan, no hay drama. Yo no digo nada porque no estudio.
¿Cómo? Yo no te digo nada porque no estuve la clase pasada. Bueno, fíjense que acá tenemos, además de, fíjense, nosotros tenemos las primeras tres fórmulas son utilizando este triangulito de acá, que este triángulo se utiliza de la siguiente manera. Si yo, por ejemplo, siempre para poder obtener una de los tres resultados, o sea, una de las tres variables, debo tener las otras dos restantes. Por lo tanto, si yo quiero obtener la potencia, tengo que tener la tensión y la intensidad. Para eso para saber qué fórmula utilizar, lo que hago es tapar la variable a despejar, por ejemplo en este caso sería la potencia, tapo la P y me queda que potencia es igual a voltaje o tensión por intensidad, ¿tá? Que es la fórmula que tenemos acá arriba. Ahora bien, si nosotros queremos calcular la intensidad, sí o sí, para este triangulito, ¿qué tenemos que tener? Potencia y tensión, ¿tá? Entonces, si queremos calcular la intensidad, tapamos la I y nos quedaría P sobre B, potencia sobre voltaje o tensión. Y por último, así, o sea, con el mismo funcionamiento, si queremos calcular la tensión, tendremos que tener sí o sí la potencia y la intensidad. Tapamos la tensión y nos queda potencia sobre intensidad. Ahora bien, hay dos fórmulas más que tenemos acá abajo en donde se incluye la resistencia, que no es un dato menor. Después vamos a ver que tenemos ejercicios en donde tenemos la intensidad y la resistencia, o la tensión y la resistencia, y debemos obtener la potencia, ¿tá? En esos casos tenemos que utilizar este tipo de fórmula. Potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia, o bien potencia es igual a tensión al cuadrado sobre resistencia. ¿Estamos? Bueno, esto sería acá, esto está simplificado en el triangulito, y lo que sí deben acordarse o anotar aparte serían estas dos fórmulas de acá, porque estas, ya con que se acuerden ustedes del triángulo, ya está, es suficiente. Lo importante es estas dos que son aparte. Dice, con el triángulo podemos obtener potencia, intensidad o tensión, de acuerdo a los datos con que contemos, y en las otras fórmulas también podremos llegar a calcular la potencia si tenemos la resistencia. Bueno, acá da una serie de ejemplos y vamos ya a arrancar con la ejercitación, porque ya lo estuvimos viendo nosotros la semana pasada. De hecho, llegamos hasta el segundo ejercicio, si no me equivoco, que yo lo tengo anotado acá, en donde dice que qué potencia utiliza una cafetera si la intensidad es de 2 o prefieren que lo hagamos de vuelta esto, no sé, como ustedes quieran. Yo, a mí me da lo mismo, pero no sé si es mejor para ustedes, o por si alguien no estuvo, refrescar esto y después seguir con los demás ejercicios, o como quieran hacer. Y lo hacemos de nuevo. Dale, perfecto entonces. Bueno, vamos a rever rápidamente, a ver si se ve bien ahí. Ahí estamos. El primer ejemplo, en donde está todo desarrollado, pero quiero que lo vayamos viendo. Dice, es importantísimo leer bien los enunciados de los problemas, por empezar. Porque entonces ya leyendo eso, nos vamos dando cuenta de qué pide y qué datos nos da. Porque a veces no nos los da de manera directa. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos o estábamos aprendiendo lo que era la ley de Ohm? En una de las ejercitaciones nos decía que era una instalación monofásica. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué ya nos está diciendo que si es una instalación monofásica? Tiene voltaje de 220. Perfecto, exactamente. Ya ahí ya nos está indicando la tensión, ¿está? 220 volt. Entonces ya sabemos un dato de una manera implícita, es decir, nos está diciendo tensión monofásica. Bueno, ya sabemos lo que son 220 volts. Bueno, por eso insisto en que, porque me pasa que es importantísimo que lean los enunciados, porque si no, no saben qué está preguntando o qué está pidiendo o qué necesitan calcular. Y bueno, ejemplo, dice, ¿qué potencia consume una lámpara si
conectada a 220 volt, circulan 0,25 amperes. ¿Está? ¿Qué nos está pidiendo por empezar? La potencia. Perfecto. Nos pide entonces potencia. Ahora, sabemos que, si subimos acá, ¿qué cálculo debemos hacer utilizando este triangulito de acá? ¿Qué debemos tapar? La potencia. Perfecto, tapamos potencia y nos queda que potencia es igual a... Voltaje por intensidad. Perfecto, que es lo que tenemos acá. Potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Por qué? Porque si nosotros tapamos la P, queda por abajo la B y la I. Entonces, acá se multiplican este por este. Y acá se dividen este dividido este o este dividido este, dependiendo qué es lo que tengamos que obtener. Bueno, por lo tanto tenemos entonces potencia es igual a tensión por intensidad. Tensión, ¿cuál tenemos? ¿Cuál tenemos? 220 volt. Sí. Y nos dice que circulan 0,25 amperes. ¿Qué son 0,25 amperes? ¿Qué es eso? Intensidad. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá, según la fórmula? Otra cosa que siempre insisto es que es importantísimo que ustedes primero planteen la fórmula y después vayan reemplazando. Entonces, de esa manera es más difícil perderse, porque primero ustedes arrancan por decir, bueno, ¿qué fórmula voy a utilizar? Listo, tal fórmula. Una vez que identifican la fórmula, empiezan a leer los datos que les están pidiendo. Obviamente lo primero que tienen que hacer es saber qué les está pidiendo. Para eso ponen la fórmula y posteriormente empiezan a reemplazar la fórmula por los valores que les está brindando el ejercicio. ¿Está? Entonces ahí ya nos queda que 220 volt, acá le faltan las unidades, por 0,25 amper nos da un valor de 55 ¿qué? Watts. Perfecto. ¿Qué es en lo que se mide? La potencia. ¿Está? Ahora dice, ¿qué potencia consume una estufa para 220 volt y la resistencia es de 15 ohm? ¿Está? Vamos a subir acá, así nos concentramos en este ejercicio. Dice, ¿qué nos está pidiendo por empezar? La potencia no. ¿Cómo? Intensidad. La intensidad. En realidad, en principio nos está pidiendo la potencia. Dice, ¿qué potencia consume una estufa para 220 volt? Nosotros, en realidad, debemos calcular eso. Ahora, vamos a ver si puedo activar la cámara. Ahí vamos, que estoy complicado acá. Ahí está. Esto no. Ya lo acerco. Ahí voy. Fíjense, a nosotros nos está pidiendo, dice, ¿qué potencia consume una lámpara si conectada a 220? No, perdón, el de abajo. ¿Qué potencia consume una estufa? A ver si así lo leen igual. ¿Qué potencia consume una estufa para 220 volt si la resistencia es de 15 ohm? Entonces, como datos, tenemos... ¿Qué cosa? ¿Qué datos tenemos ahí? El voltaje y la resistencia. Bien, voltaje es igual a 220. 220 volt, que es importante eso. Y
¿qué más dijimos? La Resistencia. resistencia igual a... 15 ohms. ¿Cómo? 15 ohms. 15 ohms. Ajá. Bien. ¿Está? Tenemos tensión y resistencia. Ahora, vamos a recordar el triangulito es P, B, I. Nos pide la potencia. Entonces, si nosotros hacemos esto, no sé si se nota ahí, tenemos que es voltaje por intensidad. Ahora, la intensidad nosotros no la tenemos, ¿está? Pero sí sabemos que está el otro triangulito así, el de la ley de Ohm. ¿Cómo era, cómo se ubicaban las letras acá? Voltaje, intensidad y resistencia. Bueno, medio fiero me salió, pero es voltaje, intensidad y resistencia. ¿Está? Por lo tanto, nosotros ahora lo que debemos calcular, en principio, ya no es más la potencia. ¿Por qué? Porque para poder calcular la potencia, según este triángulo de acá, no sé si se alcanza a ver ahí. Sí. Para poder calcular la potencia, debemos hacer voltaje por intensidad. Y la intensidad, esto es una I. La intensidad no la tenemos por el momento. Por lo tanto, debemos calcularla con este otro triangulito de acá, que tapando la intensidad nos da voltaje sobre resistencia. Entonces, en principio, hacemos que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, que son los dos datos que tenemos acá. Vamos primero a poner la fórmula, que es voltaje sobre resistencia, y esto es igual a... ¿Qué colocamos acá? 220, los datos que tenemos. 220, no escucho mucho. Sobre 15. Acá arriba, ¿qué pondrían? 220 volts. Bueno, creo que está bien lo que dijeron, porque escucho muy bajo y no sé por qué. Pero sí, son 220 volts. Y abajo reemplazamos con la resistencia, que son los 15 ohms. Acá. Ahora, 220 dividido 15, 14,66 ¿qué? Amperes. Bien. ¿Estos amperes qué son? ¿Qué es esto? La intensidad. Perfecto, es la intensidad que circula debido a la resistencia que tenemos y la tensión, ¿está? Ahora, esto es la intensidad, que ahora sí nosotros podemos calcular la potencia, que es tensión por intensidad, porque ya tenemos esa intensidad. Entonces, ¿qué fórmula colocamos acá? Potencia igual a voltaje por intensidad. ¿Y cómo reemplazamos? 220 220 220 volts por 14,66 amperes. 220 por 14,66 amperes. 14,66 Amperes. amperes.
¿Estamos? Uy. Bueno. Uy, me quedó medio abajo, disculpen. Ahí. ¿Estamos? Entonces, ¿eso qué nos va a dar como resultado? No número, digo unidad. La potencia que consume la estufa. Bien. Watts. Perfecto, eso. En watt nos va a dar. ¿Está? Entonces, el cálculo que debemos hacer es el siguiente. 220 por 14,66. Eso nos da un resultado de 3225,2. Bueno, a ver, disculpen que... Listo. Vamos entonces. Esa es una posibilidad en donde nosotros tenemos que hacer dos cálculos. En principio, calcular la intensidad. Y en segunda instancia, calcular la potencia. ¿Tá? Ahora, esto se ve simplificado sabiendo ya estas fórmulas. ¿Por qué? Porque nosotros, si vemos acá, ¿qué datos tenemos? Tensión y resistencia. Y debemos calcular la potencia. ¿Qué fórmula podríamos llegar a utilizar de acá? En donde tengamos como dato la tensión y la resistencia. La de la ley de Ohm. ¿Cuál sería? ¿Cuál decís vos de...? Para calcular la intensidad, tapámosla ahí, damos voltaje sobre resistencia. No, mira, teniendo... o sea, para poder calcular la potencia y teniendo estas dos, ¿vos cuál decís de utilizar? Que no escucho bien. Para calcular la resistencia, decís vos. No, yo necesito... Nosotros ya calculamos la potencia, ¿no? Pero lo calculamos de una manera, que es, en principio, calcular primero que nada la intensidad para tener el resultado de la intensidad y posteriormente calcular la potencia. No lo podíamos hacer desde un principio al cálculo de la potencia teniendo los datos que teníamos hasta ahora, ¿no? Utilizando solamente el triangulito. No podíamos hacerlo porque nos faltaba la intensidad. Así que el tema es que ahora tenemos otras herramientas para hacerlo y necesito que me digan cuál creen que puede ser la fórmula que tenemos ahí que nos pueda llegar a servir teniendo como datos la tensión y la resistencia y si queremos de vuelta calcular la potencia. Voltaje al Tenemos cuadrado. que reemplazar el ohm por los watts, que ya lo calculamos. No estaría entendiendo lo que me dijiste, pero hay otro alumno que iba por buen camino también. Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Perfecto. Eso sería lo que hay que hacer, que es utilizar esta fórmula de acá, porque nosotros tenemos como datos la tensión y como dato la resistencia, ¿no? Entonces, si nos fijamos acá, la única fórmula que tenemos tensión y resistencia como datos es esta. En las anteriores no. Por lo tanto, para poder calcular directamente la potencia sin tener que antes previamente calcular la intensidad, deberíamos utilizar esta fórmula de acá. La tercera. Entonces, hacemos voltaje al cuadrado Sobre resistencia. sobre resistencia. Por lo tanto, como datos que tenemos, 220 al cuadrado. 220 ¿qué? Ohm. Bien. Así esa fórmula como paso. Sobre 15 ohm.
Perfecto. Entonces ahora, si hacemos el cálculo, bueno, 220 por 220, 48.400. Sobre, perdón. Sobre 15 ohm, y esto sería volt al cuadrado. Y nos queda entonces 48.400 dividido 15, 3.226. Coma 66. ¿Qué es este resultado? ¿Qué acabamos de calcular? La potencia, bro, Bien. Se mide Watt. en... En watt. Perfecto. Bueno, me salió medio fiel. Perfecto. Fíjense, acá tenemos una forma de resolverlo y acá tenemos otra forma. O sea, esto es una y esto es otra. ¿Está? Esto es importante que ustedes vean, que hay dos maneras de resolverlo y una es como más directa que otra. Eso. ¿Está? Bueno, no sé si se ve ahí. Sí, Las se dos, ve, bro. las dos maneras. Esta es mucho más corta, por eso es útil tener conocer estas fórmulas que tenemos acá a la derecha. Estas de acá. Bueno, acá tenemos desarrollado el ejercicio, solo que quería ir explicándolo. Y ahora vamos a ir haciendo los ejercicios siguientes. Dice, si conectamos una estufa que fue diseñada para 110 volt y utiliza una potencia de 660 watts. Vamos ya a ver si puedo hacer esto. ¿De qué valor será la intensidad de la corriente? Me pregunta. Entonces dice, si conectamos una estufa que fue diseñada para 110 volt y utiliza una potencia de 660 watts. ¿Qué datos tenemos? El voltaje, ¿Qué es? Y la potencia. 110 volts. Bien. Y La potencia. ¿qué cuánto es también? Por 160 watts. Perfecto. ¿Está? Como incógnita, ¿qué nos está pidiendo? ¿De qué valor será la intensidad de la corriente? Dice. La intensidad. Ajá. Como estoy grabando la clase, se me baja el sonido de la computadora de los parlantes y por eso no escucho. No es que. Va, además puedo ser medio sordo, pero en general es por eso, que está muy bajo el volumen de la clase. Así que seguramente les pregunte cada 2 por 3 qué dijeron porque no escucho nada. Potencia sobre voltaje. ¿Cómo? Potencia sobre voltaje. Tenemos que calcular entonces la intensidad. Bien. Que es potencia Sobre voltaje. sobre voltaje.
Recuerden que era P, B, I. Si tapamos la I, nos queda P sobre B. Por lo tanto, tenemos que empezar a reemplazar. ¿Qué hacemos? 660 watts sobre 110 watts. ¿660 dividido 110? 6. ¿6 qué? Ampere. Perfecto, porque estamos calculando la intensidad, la cantidad de electrones que pasan por un conductor en un determinado tiempo, ¿está? Ampere, 6 amperes. Ahora, vamos con... Entonces nos pregunta, ¿de qué valor será la intensidad de la corriente? 6 amperes. La intensidad de la corriente será 6 amperes. ¿Está? Perfecto. Seguimos con el próximo. Como datos, ¿qué tenemos? Dice, ¿qué potencia utiliza una cafetera si la intensidad es de 2 amperes y está diseñada para 220 volt? Tenemos la intensidad y el voltaje. Intensidad y voltaje, ajá, correcto. Vamos a ir anotándolo, así ya queda. Intensidad. ¿Qué intensidad tenemos? 2 amperes. 2 amperes. Perfecto. 2 amperes. Y... 120 volts. perfecto, gracias. Voltaje 220 volt. Bueno, ¿qué nos pide? La potencia. ¿Qué potencia? ¿Cómo es potencia? ¿Cómo calculamos potencia? Voltaje por intensidad. Recuerden que teníamos P, B, I. Voltaje por intensidad. Si bien lo tienen ahí en el apunte, pero bueno, la idea es que lo vayan repasando en la cabeza, así ya les va quedando. Bueno, reemplazando nos quedaría entonces, o sea, son sencillos estos ejercicios, pero bueno, hay que ir teniendo la práctica. 220 por 2 220, ¿qué? volts por 2 amperes. Bien. Bueno, 2 por 220, 440. ¿440 qué? Watts. Perfecto. ¿Está? Ahora, ¿qué es esto? Es la potencia cuando hay una circulación de corriente de 2 amperes y una tensión de 220 volts. ¿Está? Fíjense que no es lo mismo el amperaje que la potencia, porque si no, no estaría multiplicado por la tensión. ¿Está? Bueno, esto es la potencia, lo que calculamos recién. Una cafetera, ajá. Para lo que es muy útil saber hacer estos cálculos es para cuando nosotros tenemos, yo creo que ya se los comenté la semana pasada, cuando muchos electrodomésticos tienen en potencia, que es lo que la gente común, o sea, en general la gente está acostumbrada a hablar de potencia. ¿Qué potencia tiene la máquina, la pava, no sé, cualquier cosa? Hablamos de potencia, el microondas 800 watts, 900 watts, ¿no? Y no hablamos de amperaje, la corriente. El tema es que a nosotros nos sirve mucho más saber el amperaje y no la corriente, porque es lo que nosotros hablamos cotidianamente y en lo que hay muchas cosas relacionadas de la electricidad, como por ejemplo el cable, lo que soporta un tomacorriente, lo que soporta, bueno, ya les dije, un cable, un prolongador, una termomagnética,
todo eso lo hablamos en términos de corriente, no de potencia, ¿está? Entonces, cuando nosotros nos dicen, tengo una cocina de 7000 watts, yo tengo que saber a qué amperaje corresponde, ¿está? Porque justamente necesito saber qué cable le puedo llegar a colocar. Por eso es importante que sepamos hacer este tipo de cálculos y también saber utilizar o recordar por lo menos estas fórmulas de acá. Por lo menos saber que existen. Yo no pretendo que se acuerden todas las fórmulas. Sí me parece importantísimo que se sepan este triángulo y el anterior que era el BIR. Bueno, esos dos son fundamentales porque con eso uno ya se puede defender muchísimo. ¿Está? Bueno, seguimos entonces con el siguiente ejercicio. Datos. No sé si se ve ahí. No, no se ve. ¿Qué datos tenemos en este ejercicio? Ay. Tenemos el voltaje y la resistencia. Perfecto. Voltaje. Resistencia. Voltaje, ¿cuánto? 220 volts. Esos 220 volts, recuerden que son la tensión de entrada que tiene, o la tensión de alimentación que hay en un domicilio, ¿está? En cualquier casa deberían tener un aproximado de 220 volts, ¿está? Importante. Bueno, dice 220 volts y su resistencia es de 22 ohms. Por lo tanto, resistencia 22 ohms. Calcular la intensidad y la potencia nos pide. Entonces nos pide potencia e intensidad. ¿Qué, qué hacemos primero? Deberíamos calcular la intensidad, bro. Bien, perfecto. ¿Qué fórmula utilizamos? Intensidad es igual a voltaje entre resistencia, si la vamos a hacer de la manera más larga. Ajá. Voltaje, ¿me dijiste voltaje? Sobre resistencia. Perfecto. Por lo tanto, ahora tenemos que empezar a reemplazar. ¿Qué datos tenemos? $220 volts entre 22 ohms. Bueno, esto nos quedaría 10. ¿Está? 10 que... Amperes. Perfecto, porque estamos hablando de intensidad, corriente, ¿está? Ahora bien, nosotros ahora ya tenemos un dato más, que es intensidad. Entonces ahora ya tenemos tensión, resistencia e intensidad. 3 datos tenemos ahora. Debemos calcular la potencia, ¿está? ¿Cómo calculamos la potencia teniendo estos 3 datos? ¿Cuántas maneras tenemos de calcularla? A la potencia. En este caso puntual, ¿no?
tenemos el resultado de intensidad, lo reemplazamos. No sé si alguien está hablando, no escucho mucho. La potencia tenemos que calcular ahora. Sí. Voltaje por intensidad. Voltaje. Por intensidad. Bien, perfecto. Esa es una posibilidad. Perfecto. Esa es una. Vamos a anotarlo. Voltaje por intensidad. ¿Está? Que es utilizando esta intensidad, que es la que calculamos recién, y la tensión que teníamos anteriormente, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos esta fórmula de acá, en donde decimos que potencia es igual a tensión al cuadrado por sobre resistencia, ¿no? En donde tenemos tensión al cuadrado sobre resistencia. Tenemos dos maneras de calcularla. Porque ya tenemos la resistencia. Claro, ya tenemos resistencia acá y tenemos tensión acá. Tensión, resistencia. Y esta es porque nosotros ya calculamos la intensidad, pero si no tendríamos que haber calculado la intensidad y nos acordábamos de esta fórmula, era más cómodo hacerlo de esta manera, porque no teníamos que hacer un cálculo previo para luego utilizar esta de acá y poder obtener la potencia. ¿Se entiende? Por eso es importante que ustedes sepan este tipo de fórmulas. Pero bueno, vamos a realizarlo con la primera fórmula, que es la que me dijeron recién. Potencia igual a voltaje por intensidad. Reemplazando nos quedaría 220 volts por 10 amperes. por perdón, sí, estaba viendo otra cosa yo. Está bien, está bien. 10 amperes, que 10 amperes es la intensidad. Estamos haciendo potencia igual a voltaje por intensidad. Amperes. 2200 watts. 2200 watts. Bueno, estamos hasta acá. Potencia es igual, dice un horno eléctrico está conectado a 220 volts y su resistencia es de 22 ohms. Calcular la intensidad y la potencia. 10 amperes, 2200 watts. ¿Está? Seguimos entonces. Datos, dice una estufa radiante de 3200 watts para 220 volts. Calcule. Y ahí nos empieza a pedir. Datos entonces, ¿qué tenemos? Potencia. ¿Cómo? Potencia. ¿Potencia o resistencia? No escuché, por eso pregunto, no porque esté mal lo que hayan dicho. Tenemos potencia Ajá. y Y intensidad. no, Intensidad tenemos que calcular. ajá. Voltaje. El voltaje. Bien, bien, bien. Bueno, potencia, ¿cuánto? 3200 watts. Y voltaje, 220 volts. nos pide calcular Intensidad. Potencia sobre voltaje. Ajá. Ahora, fíjense que está correcta esta selección de la fórmula, porque nosotros también tenemos otra posibilidad de calcular la intensidad, que es con la ley de Ohm,
que recuerden que nos enseñamos VIR, que es voltaje, intensidad y resistencia, y la intensidad la podíamos calcular como voltaje sobre resistencia, ¿no? Ah, Pero no tenemos acá resistencia, sí tenemos potencia y tenemos tensión. Por lo tanto, esta es la selección correcta de la fórmula, porque sí tenemos estos datos, pero no tenemos, por ejemplo, resistencia, ¿está? Así que bueno, perfecto entonces. Reemplazando nos quedaría 3200 sobre 220. 3200 watts Bueno, sobre 220 Volt. está. Este watt es volt por ampere. Como está dividiendo, se simplifica volt con volt y nos queda en ampere. ¿Qué estamos calculando? Intensidad. No, 3200 dividido 14,54. Disculpa, la autora, no entendí la última aclaración. Esta de acá, Sí. ahí explico. Sí, profe, yo tampoco. Recuerdan que nosotros habíamos dicho que watt es voltaje por ampere. ¿Está? Volt por ampere. Watt es volt por ampere. Matemáticamente, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, volt por ampere sobre volt, si acá hay una multiplicación y estamos dividiendo, podemos simplificar. Porque tenemos esto, simplificamos con esto de acá. Por lo tanto, solamente nos queda el ampere. Entonces, simplificamos esto, simplificamos el volt y nos queda como unidad el ampere. Si los confunden, no se preocupen, no es algo que me interese tanto este desarrollo, solo era una aclaración al paso, pero prefiero que lo vayan colocando de esta misma manera, que siempre me pongan 3200 watts, porque después vamos a ver que hay diferentes potencias: potencia reactiva, potencia resistiva, potencia capacitiva, bueno, pero no importa. Y no siempre es volt por ampere, pero no quiero confundirlo ni vamos a lo simple, por empezar. Por lo tanto, sabemos que 3200, o sea que la potencia se mide en watt y es 3200 dividido 220 volt. Hacemos la división y como estamos calculando intensidad, nos va a dar en ampere. Lo dejamos ahí, o sea, excepto que podemos después aclararlo, pero a lo que quiero llegar es que no me preocupa tanto que me sepan hacer esta simplificación, como sí que tengan en claro el reemplazo de la fórmula y demás. ¿Se entendió? Si pueden desactivar el micrófono si no están hablando. No escucho nada, que si se puede algo, escuché, pero... Si pueden desactivar los micrófonos si no están hablando. Ah, perdón, sí. Bueno, tenemos entonces intensidad, ya la calculamos. Ahora, que es esta de acá, 14,54. ¿Qué más nos pide? La resistencia. ¿Qué datos tenemos? Potencia, tensión, intensidad. ¿Qué fórmula podríamos utilizar? Voltaje sobre intensidad. Voltaje sobre intensidad, correcto, que es la de la ley de Ohm. Tenemos acá
acá, voltaje, que lo tenemos acá, sobre intensidad. ¿Está? Fijémonos, a ver si tenemos acá. Está bien. Vamos, estamos en el 4. Entonces tenemos voltaje o tensión 220 volts. sobre intensidad 14,59. Amperes. Esto nos da 15,3. ¿cuánto? 15,13. Bien. Ohm. Sí, bien, perfecto. Entonces, ¿qué resistencia, qué valor va a tener la resistencia? ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, esto? Tenemos agarramos una estufa que nos da un cliente y en la etiqueta dice estufa radiante de 3200 watts para una tensión de corriente alterna de 220 volts, ¿no? Ahora, no sabemos si está cortada la resistencia o qué sucede. Por lo tanto, vamos y medimos. Y nos da, por ejemplo, no sé, 3 ohms. O no sé, por ejemplo, 3 ohms. Y sabemos que es de 3200 watts. Queremos saber si esa medición que hicimos corresponde a la potencia que tiene la estufa o no, por ejemplo. Por lo tanto, debemos hacer estos cálculos, porque en la teoría, ¿qué resistencia tiene que tener obviamente la resistencia de la estufa? 15,13. Ahora, nos da 3. O sea que no es que está cortada, sino que está cortocircuitada. O sea, hay un gran trecho que se unió y quedó una resistencia muy chiquita, por lo tanto es una resistencia muy baja, y cuando la enchufemos va a consumir muchísimo más que 14,54 amperes, que ya de por sí es mucho para una estufa. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? ¿Qué objetivo tiene hacer todos estos cálculos, por ejemplo? Para poder saber eso. ¿Está? Sí, profe, está bien. ¿Cómo? Está muy bien, sí, te entendió. Bárbaro. Vamos a ver ahora. Nos dice, bueno, qué resistencia no tiene la estufa, lo que acabamos de calcular. Y aguárdenme 2 segundos que les busco ¿Sabemos qué consumo, en qué corriente va a pasar por el cable? Sí, 220. Corriente, por las dudas, no tensión. 14,5. Exactamente. La corriente es la cantidad de electrones que pasan en un determinado lugar por un determinado tiempo. Al revés, por un determinado lugar en un determinado tiempo. ¿Está? Entonces, 14,54 amperes. Entonces, si nos fijamos acá, ¿qué cable deberíamos colocarle para que esté bien, no justo? A ver si se ve un poquito más de lejos. Esta es la tabla, claro, ahí no se ven los números, pero bueno, primero les muestro que esa es la tabla de la reglamentación de la AEA. Y recuerden ustedes que nosotros tenemos que fijarnos en la primera columna, o sea, segunda columna, pero de las dos, la primera, en donde tenemos para dos conductores,
¿Está? Si consume 14,54 amperes, ¿qué cable le deberíamos colocar para que ande bien? De 2,5. Muy bien, exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos que el cable de 2,5 milímetros soporta 21. Este quedaría bastante justo porque es 14,54 y es una tensión de una corriente de servicio, o sea, constantemente está funcionando con esa corriente y además por largos periodos de tiempo. Una estufa no es lo mismo que una pava eléctrica que está prendida 5 minutos y se apaga, ¿tá? Siempre les recalco las dos cosas, que si tienen la posibilidad lo hagan con cable de 2,5 porque sería lo ideal para que todo trabaje holgado, no exageradamente holgado y le van a poner cable de 6 porque consume 14, no, porque eso ya es tirar plata. Pero sí que le pongan cable de 2,5 en vez de 1,5, además sabiendo de que es un consumo constante, ¿tá? No es algo esporádico y de corto periodo de tiempo. Bueno, el tema, algo que hay que tener en cuenta también, es que este tipo de cable, o sea, yo ahora se los muestro acá para simplificar las cosas, pero cuando hablamos de una estufa, no estamos colocándole un cable simple aislado, que el cable simple aislado es el que hay dentro de cañería, ¿tá? Cuando hablamos de una estufa, lo que se coloca es cable del tipo TPR, que es el cable negro que se usa para prolongación, ese tipo de cable, que como al tener un doble aislamiento, la corriente es menor. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad de retener el calor. ¿Se entiende? Es como que, o sea, al tener dos aislamientos y no solo uno, no alcanza, no me sale la palabra, pero como a refrigerar. Sí, no alcanza a refrigerarse el cable al igual que lo hace el simple aislado, ¿tá? Por lo tanto, no es lo mismo lo que soporta. Yo ahora les voy a mostrar acá una tabla que tengo que no es reglamentaria, pero como para que nos hagamos una idea de la diferencia entre uno y otro. Perdón, pero ¿podés volver a explicar por qué usaría ese cable para una estufa? Sí, ahí voy. Potencia, no. Ahí busco un cable que les voy a mostrar, a ver si lo ven. Esto. Bueno, no sé, supongo que se ve más o menos bien. A ver, ahí está. Bueno, fíjense, esto de acá, esto es cable simple aislado, ¿está? Es el cable que va dentro de una cañería y solamente tiene una, a ver si lo puedo mostrar ahí. Una aislación simple, ¿está? Entonces, la protección mecánica que tiene es mínima, es simplemente para estar protegido dentro de un caño. Esto no lo puedo usar como para un artefacto móvil, ¿está? Lo que sí se puede utilizar para un artefacto móvil es este tipo de cable, que se llama cable tipo TPR. Y fíjense, está al revés, pero acá. Ahí dice 3 por 1,5. 3 es la cantidad de cables que tiene por dentro y 1,5 es la sección del conductor. ¿Está? Fíjense que este cable es el 247-53.
Y este es el 247-3, que es este cable, el 247-3, ¿está? Yo acá no tiene, este es un pedazo que encontré acá tirado, pero la razón por la cual uno se puede utilizar para una instalación móvil, o sea, se pone con una ficha, es por la aislación que tiene. Esto tiene una doble aislación que yo ahora no se los puedo mostrar porque no tengo ni cómo desarmarlo ni nada, pero tiene la parte negra y por dentro tiene cable simple aislado, ¿está? En cambio esto no, es simple aislado justamente. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo utilizar para algo móvil algo que tenga una doble aislación o algo que no lo tenga. No sé si se entendió la explicación más o menos. Después vamos a ver igual tipos de cable, cómo nombrarlos y demás. O sea que tendría 3 cables con ese marrón adentro del forro negro. ¿Cómo? Tendría 3 cables con ese marrón forrado con el negro, digamos. Exactamente. Solo que, bueno, por dentro el código de colores es diferente, pero es exactamente eso. O sea, el tipo de cable que está por dentro de esa vaina negra es 3 simples aislados. Bueno, fíjense que tenemos acá. A ver si lo puedo mostrar más de cerca. Acá tenemos cables unipolares con conductores de cable y aislamiento de PVC 247-3. Esta sí es igual que esta reglamentación que tengo acá atrás, esta de acá. Fíjense que a ver, ahí tengo sección de 2,5, o sea, la sección, o sea, la superficie, la sección transversal del conductor, intensidad admisible en cañería con 2 cables, 21 amperes. Ahí, 21. ¿De qué estamos hablando? Cable unipolar. Este de acá. ¿Está? Ahora, cuando hablamos de acá. Características técnicas de los cables con conductores de cobre y aislamiento de PVC tipo energía. No, perdón, esto es tipo energía, es el subterráneo, disculpen, este de acá, tipo taller. Tipo taller es el TPR, es lo que yo les venía diciendo hoy. El negro, este de acá es TPR tipo taller. Entonces, si nos fijamos acá, 2,5, intensidad admisible, 16 amperes. ¿Está? Fíjense cómo se reduce la intensidad en este tipo de conductores, siendo que también son de 2,5. ¿Está? Eso es importante que ustedes que vean. Fíjense que ustedes tienen, esto es cuando, por ejemplo, por adentro del conductor, o sea, por adentro de la vaina negra pasan 2 conductores, intensidad admisible en 2,5, 16. En intensidad admisible en 3 conductores, también 16. En tetrapolar, también 16. En este caso no varía la cantidad, o sea, la capacidad que tiene el conductor en cable de 2,5. ¿Está? Ahora, hay que ver si hay algún otro en donde cambie. Por ejemplo, acá tenemos cable de sección de 10 milímetros, o sea, 2 cables por dentro del TPR negro, 2 por 10 sería la nominación, aguantan 45 amperes cada uno. En tripolar ya aguantan 40 amperes. ¿Por qué aguanta menos? Porque hay mayor cantidad de conductores y por lo tanto hay una mayor cantidad de calor en ese lugar. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. ¿Está?
Fíjense que eso es 247-5 y es lo que nosotros tenemos acá. A ver si se ve. No veo yo. Ahí está. 247-5. Clase 5 es no me sale. La flexibilidad del conductor. ¿Está? Es la categoría. Por otro lado, fíjense, acá tenemos factores de corrección para temperaturas distintas de 40 grados para cables unipolares con conductores de cobre y aislamiento de PVC. O sea, ¿qué es esto? Cuando nosotros tenemos una temperatura de 40 grados, multiplicamos la capacidad que nos dice del conductor, por ejemplo, para un cable de 2,5, ¿cuánto aguanta? Simple aislado. De estos así. Nos venimos acá. De 2,5, 21 amperes. Para temperaturas de 40 grados. Si hace más calor, si hace 45 grados, si hace más calor, se multiplica por 0,91 la capacidad del conductor. 21 por 0,95. Aguanta menos, 19,95. Si hace aún más calor, 55 grados, la capacidad del conductor por 0,70. Uy, no se ve nada. 14,7. ¿Está? Cada vez, al aumentar la temperatura ambiente, disminuye la capacidad del conductor. Por eso son factores de corrección, porque son maneras de corregir rápidamente la capacidad de un conductor dependiendo de la temperatura que haga. Así uno no hace una tabla gigante con las 10 temperaturas que muestra acá. Entonces uno te dice, para 10 grados cada cable aguanta tanto, para 15 grados cada cable aguanta tanto, y así. ¿Se entiende más o menos esto? De igual manera, no estamos... No nos estamos enfocando en esto ahora, solo lo estoy comentando para que entiendan un par de cosas, de cómo afecta el calor en un cable, por qué la diferencia de un cable del tipo TPR y simple aislado, cómo leer las tablas, cómo utilizar la tabla con los factores de corrección. Bueno, todo ese tipo de cosas son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una instalación. ¿Se entiende más o menos? Bueno. Profe, esa tabla, usted comentó la clase pasada, ¿usted lo va a colocar en claro o lo puede publicar? Sí, les voy a publicar directamente, o sea, les puedo publicar las dos cosas. Por un lado, la planilla, me sale la tabla puntualmente que sea esta, y después les adjunto también material de consulta, como por ejemplo puede ser esta, la reglamentación de la EA, para que si tienen curiosidad de ver alguna otra cosa pueden hacerlo. Fíjense, bueno, esto es otra cosa. ¿Está? Bien, profe. De nada. Bueno. Vamos ahora. Dos segunditos que me organizo. Bueno, dice, los watts de una lámpara u otro artefacto eléctrico indican la velocidad con que la energía eléctrica se transforma en otro tipo de energía, como calor, o en energía mecánica en el caso de motores y otros tantos usos más. Por ejemplo, una lámpara de 100 watts alumbra más que una de 75. Un motor de 1470 watts tendrá más fuerza que
que uno de 375 watts, obviamente. La potencia mecánica se mide en caballo vapor o caballo o HP, perdón. Un caballo vapor son 75 kilogramos. Bueno, esto no es tan importante como si la equivalencia en watts, que es lo que más debemos saber para realizar rápido una conversión. Como la energía mecánica puede transformarse en energía eléctrica y la energía eléctrica en energía mecánica, entonces podemos decir que una potencia mecánica de un caballo equivale a una potencia eléctrica de 735 watts. En definitiva, lo más importante que a ustedes les tiene que quedar de todo esto es que un HP es 735 watts aproximadamente. ¿Está? ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? Lo mismo de siempre. Si nosotros nos dice, tenemos una bomba para una pileta de un HP y le queremos instalar un reloj para automatizar el filtrado de la pileta, y queremos saber si ese reloj que le vamos a colocar va a soportar la carga o no, o sea, si va a poder ser capaz de comandar el motor, o es algo que consume mucha electricidad de ese motor y puede llegar a quemar el reloj. ¿Está? Bueno, ¿para qué nos sirve saber esto? Justamente para poder aplicarlo ahí. Nosotros tenemos que hacer leer en la hoja de datos del reloj, nos indica cuánta corriente soporta que pase por el reloj. ¿Está? Por ejemplo, que nos dice que soporta 6 amperes que pasen por el reloj. Y dijimos una bomba de 1 HP. Entonces primero debemos saber que un HP es 735 watts. Ahora, debemos saber cuántos amperes son 735 watts. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos 735 watts y tenemos la tensión nominal, que es la tensión que se utiliza en un domicilio. Entonces tenemos que calcular la intensidad, que es potencia sobre tensión. Potencia 735 watts sobre 220 volt. ¿Cuánto nos da? 3,3. Vamos a poder poner el reloj vamos a poder ponerle el motor al reloj, conectárselo. Sin miedo respondan, no hay problema, se pueden equivocar. Sí. ¿Cómo? ¿Cuánto soporta el reloj? No escucho nada, pero la cosa es así, se puede colocar, porque nosotros decíamos que el reloj soporta 6 amperes. Y lo que consume este motor de un HP de 735 watts, que son equivalentes, es 3,3 amperes. ¿Está? Por lo tanto, es menos lo que consume que lo que soporta el reloj. O sea, el reloj va a soportar casi 2 motores a la par. Obviamente que está trabajando muy exigido, es más, ya está trabajando por fuera de su capacidad si es que le ponemos 2 motores, pero a mí lo que me interesa es que entendamos cómo funciona esto, nada más. 735 watts es el equivalente a un HP. O sea, ¿este reloj se podría colocar en un motor de 2 HP o está al límite? No lo podrías colocar porque, por ejemplo, ¿cuántos amperes consumiría 2 motores de un HP? Ah, sí, sería 6,6. Claro, ya ni siquiera es que estamos justos, estamos pasados sería, porque ya es 6,6 y es una suposición, pero tampoco está tan errado lo que digo, de que un reloj aguanta 6 amperes. Depende de la marca, el modelo, bueno, pero más o menos se manejan en ese valor. ¿Tá? Trato de ponerles ejemplos reales para que entiendan para qué nos sirve esto, porque si yo solo les digo apréndanlo, no tiene mucho sentido. Prefiero que
vayamos viendo las aplicaciones prácticas que tiene esto. Si no, no tiene gollete hablando técnicamente. Bueno, lo mismo acá. Vamos a hacer los cálculos rápidos, pero es bastante sencillo. Tenemos, a ver si se ve, porque no está más conectado al, está con wifi esto ahora. Un HP es igual a ¿cuántos watts? 135. Watts. Bien. No le pongo la coma para simplificarlo. Por lo tanto, 2 HP 1470. no escucho, por eso no te digo que sí, pero ¿cómo es? 1470 watts. Perfecto, sí. Les consulto, ¿ustedes entre ustedes escuchan bien? O sea, ¿escuchan bien lo que dicen? Yo no escucho mucho a ninguno en realidad, por eso. Sí, yo escucho bien a todo. Ajá. Claro, a Daniela la escuché, no sé si es Daniela o es la otra chica. Escuché bastante bien, pero al que me respondió lo de acá la potencia, no escucho muy bajo. Capaz que si no está con micrófono, con auriculares. Sí, yo tengo que además probar yo con auriculares, a ver si escucho mejor con eso. Porque tengo los parlantes de la compu y se complica. Bueno, a él no se escucha. Ajá, sí, no, ahí estoy con la oreja pegada al parlante y no escucho nada. Pero bueno, ahí medio HP, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? Medio HP. 363. Sí, 367 5, sí. medio. Pero está bien, o sea, está perfecto. Lo que me interesa es que tengan una aproximación, porque son cálculos rápidos que uno hace en marcha, en la obra o en algún trabajo, y sabe que más o menos son 735. De no acordarse, lo googlean, porque esta es la realidad. O sea, uno a veces no se acuerda de algún valor, busca equivalencia y ya está. Pero por lo menos saber cómo hacer los cálculos, saber para qué lo necesitamos y para qué nos sirve esto. ¿Está? Y bueno, lo mismo, 735 dividido 4, 183. Watts. Bueno, y 5 HP y medio sería 5 HP. ¿Cuánto sería eso? Como 5.512.5. Ajá, 4042,5. ¿Está? Bueno, y acá dice, se puede obtener la misma potencia de distintos valores de tensión o intensidad, pero notaremos que los conductores, o sea, tener una misma potencia la vamos a poder tener, pero ¿con qué? Con distintos valores de tensión o de intensidad. Pero notaremos que los conductores y resistencias difieren mucho unos de otros para cada uso. Por ejemplo, para conectar una luminaria de 500 watts, dispongo de dos fuentes de tensión, una de 220 y una de 12 volt. ¿Está? Vamos a acá.
¿Qué intensidad circulará y qué cable puedo usar para cada tipo de conexión? Esto vamos a hacerlo porque es importante para que vean. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los cables para hacer puente de un auto son muy gruesos. ¿Por qué son muy gruesos? Perdón. ¿Qué- ¿Por qué son muy gruesos los cables para hacer puente de un auto? Por la corriente que circula. Perfecto. Al darle a hacer puente con el auto, necesita que haya, o sea, que haya poca resistencia al paso de corriente, y eso lo podemos obtener. Una manera es teniendo una gran sección del conductor. Por ejemplo, cable de 16 milímetros. Si me aguantan 5 segundos, les muestro porque justo los tengo acá para que vean. Sin romper nada, la diferencia entre un cable y otro. Fíjense, esto es 16 y esto es 2,5. Fíjense la diferencia que hay entre uno y otro. O sea, es abismal la diferencia. Obviamente que son para usos diferentes, o sea, no va a utilizarlo para lo mismo porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Esto está estaneado porque se lo coloqué a la punta para agarrarlo en el borne, pero quiero mostrarles la diferencia de secciones que hay. ¿Tá? Fíjense que son los mismos tipos de conductores, 247, pero solamente que estos son de 16 milímetros cuadrados. ¿Tá? Para que vean la diferencia. Bueno, seguimos con la clase. Acá. Dice, vamos a agrandarlo acá. Se puede obtener la misma potencia de distintos valores de tensión. Dice, por ejemplo, para conectar una luminaria de 500 watts dispongo de dos fuentes de tensión. Vamos a la... Yo quiero que calculemos la intensidad que circula. ¿Está? Y tenemos dos datos según eso. La potencia y la tensión. Tenemos dos tensiones, pero vamos a arrancar, por ejemplo, con una. Si queremos calcular intensidad y tenemos potencia y tenemos tensión, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Potencia sobre tensión. Potencia sobre tensión. Bien. ¿Está? Por lo tanto, tenemos potencia, 500 watts nos dice que va a consumir la lámpara, y tenemos una tensión de 220 volt. En principio sería, vamos a probarlo así. ¿Está? 500 dividido 220. 500 dividido 220, 2,27. 2,27 ¿qué? Amper. ¿Cómo? Amper. Perfecto. ¿Está? Porque es la intensidad. Acá tenemos una intensidad relativamente baja. ¿Por qué? Porque tenemos una tensión alta. ¿Está? Ahora bien, si nosotros queremos calcular nuevamente la intensidad con la misma potencia, pero ahora tenemos una tensión de alimentación de 12 volt, vamos a tener una intensidad más alta o más baja acá. ¿Y por qué sería?
Fíjense, vamos a tener una intensidad mucho más alta. Un valor más chico. 500 dividido 12 nos da 41,66 amperes. Este es el principio de por qué las líneas de tensión, de alta tensión, las redes de distribución, trabajan con una tensión muy alta, un voltaje muy alto. Nosotros tenemos la misma potencia, o sea, tenemos el mismo consumo. En ambos casos, 500 watts. O sea, tenemos la misma cantidad de personas a las cuales darles luz, ¿no? Sin embargo, en uno tenemos una tensión muy alta y en otro una tensión muy baja. ¿En qué repercute esta tensión? En la corriente que circula por el conductor. ¿Está? Ahora, ¿qué tiene que ver la corriente que circula por el conductor? La sección del conductor. Vamos a ir de a poquito. Si queremos que pasen 2,27 amperes, ya con cable de 1 estamos recontra sobrados. Ahora bien, si queremos si queremos que pasen 41 amperes, tenemos que ponerle cable de 50. De 10 amperes. De 10 milímetros cuadrados, que aguanta 50 amperes. ¿Está? ¿Se entiende que eso en qué influye? En la plata que sale el cable. Entonces, por eso en las redes de distribución, los cables tienen una tensión de miles de volt, porque de esa manera lo que reducen es la corriente. Pasa menos corriente por los conductores al tener una tensión elevada. ¿Está? Por lo tanto, lo que logran tener es conductores más finos y por lo tanto son conductores mucho más económicos. No solo por el conductor en sí, sino por el soporte que tiene que tener ese conductor, el mantenimiento que tiene que tener, el transporte que implica llevar cable más pesado, bueno, todo. ¿Se entiende más o menos cuál es la lógica de tener una tensión más alta en las redes de distribución? Sí, profe, se entiende. ¿A qué se debe? Algunos países usan 110 en vez de 220. Mirá, sinceramente no sé bien por qué. Sé que es más seguro, pero es muchísimo más costoso. Tanto para el cliente cuando va a tener que hacer una instalación, porque tiene que poner cable más grueso, por lo tanto tiene que utilizar, o sea, tiene que gastar más plata porque el cable más grueso sale más caro. Y para ¿cómo es que se llama esto? Para la empresa distribuidora también, porque el cable más grueso no solo lo tiene que usar el cliente, sino que también lo tiene que usar quien distribuye la electricidad. ¿Se entiende? Pero no tengo una respuesta como para decirte es por tal motivo particular. Hay que enganchar, ¿Cómo? engancharse la luz. No escuché. Pero en definitiva, sé que como ventaja es más seguro, pero no sé si realmente lo hacen como principal razón por eso. ¿Está? Bueno, acá abajo está, con este ejemplo notamos que a más bajo voltaje es necesario aumentar la intensidad para tener la misma potencia. Por esta razón, el transporte de gran cantidad de energía se hace con alto voltaje, ya que para transportar alto voltaje solo hace falta mejorar y prolongar el aislamiento. Mientras que con bajo voltaje y mayor intensidad son necesarios conductores o cables más gruesos, y esto es más costoso desde todo punto de vista que en el caso anterior. Bueno, tenemos potencia, transporte de energía. Un alto voltaje implica una baja intensidad y por lo tanto tenemos menor sección del conductor, mayor aislamiento, menos costos, menos pérdidas. Y acá lo mismo, bajo voltaje, o sea, no lo mismo, lo contrario, pero digo, tenemos todo lo contrario, bajo voltaje, alta intensidad, mayor sección del conductor, menor aislamiento, más costos, más pérdidas. Bueno, vamos a parar acá en energía eléctrica, vamos a hablar de las pérdidas. Dice, las pérdidas son por el efecto Joule.
que es el calentamiento de los conductores por el paso de la corriente. ¿Está? El efecto Joule. Cuando una corriente eléctrica circula por una resistencia, ésta se calienta y el calor es disipado al medio ambiente. Este efecto de calentamiento de una resistencia, cuando por ella circula una corriente, se conoce como efecto Joule. El calor disipado por la resistencia o por un conductor representa pérdidas de potencia por efecto Joule. Estas pérdidas de potencia pueden fluctuar desde unos grados hasta el punto de fundición del metal. Un ejemplo muy conocido es el de los cables de extensiones o circuitos sobrecargados. Esto pasa lamentablemente y bueno, puede producir un incendio. ¿Por qué? Porque se colocó un conductor muy fino y hay un gran consumo. ¿Se entiende? Sí, te siento reflectores con un cable de 2,5. ¿Cómo? Que se ponen 7 reflectores con un cablecito de 2,5. Sí, o sea, para los tomacorrientes se deben colocar siempre, por ejemplo, cable de 2,5, pero bueno, depende, después está el lavarmín que lo colocan con cable de 2,5 y demás. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. De hecho, bueno, uno de los ejercicios constaba en el cálculo de la corriente y ahí veíamos cómo había de 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes y variaba la sección del conductor dependiendo la potencia que tenía. ¿Está? Bueno, no sé si tienen alguna duda de esto. No seguimos por hoy, así dejamos energía eléctrica, que es varios ejercicios para la semana que viene. No sé si se entendió, si tienen alguna pregunta. Si no, dejaríamos acá. No, por mi parte todo claro. Perfecto, entonces. Bueno, nos veríamos entonces la semana que viene, viernes, si no hay nada, creo, no hay feriado ni nada. Viernes de la semana que viene, en el mismo horario, 14:30. Bueno, nos vemos. Bárbaro, entonces, nos vemos. Bueno, lo aclaró. Gracias. Hasta luego.